¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más interesantísima que va a estar en esta ocasión de su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. El programa de hoy que les tenemos preparado está basado en fotografías. Vamos a platicar sobre el paisaje o los paisajes que tenemos en la ciudad de Guanajuato, porque a diferencia de otras ciudades, Guanajuato cuenta con tres tipos de paisajes, amigo. El paisaje superior, visto desde los cerros y los miradores que tenemos en la ciudad. El paisaje a nivel ciudad, a nivel calle, pero también contamos con el paisaje subterráneo. La creación de la Avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como calle subterránea, es un paisaje que ninguna otra ciudad tiene. Claro. Y de esto vamos a estar hablando, de cómo se manejan los paisajes desde sus orígenes, con una fotografía bien interesante, que yo les pido no pierdan de vista, la guarden bien en la memoria, porque esa primera fotografía nos va a remitir a la última fotografía de la presentación que le vamos a hacer a todos ustedes, para poder hacer una comparativa de lo que ha estado sucediendo en Guanajuato a través y en el transcurso de la historia de nuestra bella ciudad. Sí, amigos, aquí lo interesante es ir viendo las transformaciones que ha tenido la ciudad a lo largo de su periodo histórico. Básicamente, cómo se fue moldeando esta parte de la ciudad. Recuerden que hemos platicado que urbanísticamente no hay una traza específica, pero sí, en esta serie de imágenes que estamos a punto de invitarles a mirar, podrán ustedes observar cómo ha venido transformándose la ciudad, y básicamente esta transformación que ha tenido incidencia en los paisajes, justamente lo que decías ahora. Y muchos de estos paisajes se han transformado tanto a nivel general, como lo vamos a ver en algunas de las fotografías, como a nivel ciudad. A nivel calle, la apertura de calles y de una serie de elementos, unas han sido por necesidades propias de la población y otras han sido meramente por ordenar la ciudad en cuanto a algunas calles, en cuanto a algunos detalles para hacerla más funcional en un momento dado, ¿no? Vamos a iniciar con la primera imagen que tenemos nosotros aquí. Esta es una imagen de una supuesta vista de la ciudad de Guanajuato en sus orígenes, claro, antes de la llegada de los españoles y antes de los trabajos de minería, que tenemos que considerar nosotros que a toda acción hay una reacción, o siempre va a haber un costo y un beneficio de lo que nosotros estamos trabajando. Y la ciudad de Guanajuato ha sufrido este tipo de impactos de una manera muy fuerte. En la primera fotografía, nosotros podemos ver lo que supuestamente es al lado derecho, o sea, en la parte trasera del Chichimeca, que tenemos nosotros ahí montado, el cerro de San Miguel, lo que vendría siendo donde se encuentra el Pípila. ¿Dónde? A la altura del Pípila. A la altura del Pípila. Después la gran cañada que se forma y que vendría siendo la ciudad histórica o la cañada principal de la ciudad de Guanajuato. Y del lado derecho tendríamos lo que vendría siendo el Cerro del Cuarto. Ya, ¿sí? Ok. Esta es una fotografía tomada en la Sierra de Santa Rosa, donde la topografía se asemeja a lo que viene siendo la cañada principal de la ciudad de Guanajuato. Si me permites acotar algo, estamos hablando de esta cañada principal de Guanajuato, la parte central de la ciudad. Si ustedes se paran en el Jardín Unión, a su mano izquierda, viendo al poniente, a su mano izquierda tendrían ustedes el monumento al Pípila. Esa parte es conocida como es el Cerro de San Miguel. Y a su mano derecha empezaría a hablarse del Cerro del Cuarto. Esta cañada primigenia de la ciudad de Guanajuato era otra cosa completamente. La barranca era mucho más profunda. Muy profunda. El río circulaba por varias partes de la cañada y hubo necesidad, por eso estamos hablando de esta metamorfosis de la ciudad, para ir adecuando los niveles y demás para llegar hasta el día de hoy. Esta cañada estaba muy diferente. Sí, o sea, realmente lo que nosotros podemos observar aquí, y me remito yo a la Sierra de Santa Rosa, porque hay que recordar que toda la ciudad de Guanajuato
¿sí? Estaba llena de encinos, era un bosque de encinos. Los cerros que rodeaban, ¿sí? En realidad era un bosque de encinos. Y bueno, si nosotros nos encontramos en la ciudad, en esa gran cañada, podemos ver o podemos percibir en esta segunda imagen que vemos cómo vivían en un momento los primeros habitantes, los chichimecas o los huachichiles, en una armonía constante con la naturaleza, con las cascadas de agua, con la vegetación maravillosa, ¿sí? Y sobre todo con los encinos, el bosque de encinos que llegan a tener de 25 a 30 metros en la cañada que estábamos viendo en la primera fotografía. Déjame comentar algo también que es muy importante. Algunas personas e historiadores, muchos historiadores, han llamado o nombrado que los pueblos chichimecas, en este caso el área, eran varias etnias, pero para Guanajuato estaban los huachichiles y los chichimecas, parte de los chichimecas y demás, guamares. Y los guamares y los huachichiles, pero se les ha nombrado que eran pueblos bárbaros, que eran terribles y etcétera, etcétera. Y aquí hay que analizar un poquito más a fondo esto para redondear lo que estamos tratando ahorita con la naturaleza. Estas etnias venían es una de las familias de los aztecas. Entonces, al establecerse en estas áreas de acá, recordemos una cosa importante: todas las etnias de nuestro país, todas vivían en constante respeto e integración con la naturaleza. Así es. Era muy importante para ellos. Entonces, el agua, las hierbas, las montañas, todo eso les merecía, flora y fauna les merecía un enorme respeto. Y esta parte de la ciudad es precisamente tan importante por ser cañada y demás, y tenía una vegetación preciosa, pero se vivía en concordancia con la naturaleza. Una armonía constante. Sí. Una armonía constante. Y aquí lo vemos, bueno, es también una supuesta imagen de cómo estarían los primeros habitantes viviendo y en armonía con la naturaleza. Disfrutando esos paisajes, qué bárbaro. Cascadas como estas, claro. encinos de 25, 30 metros de alto, ¿sí? La naturaleza en su apogeo y la fauna igual, ¿sí? Porque realmente sabemos, y cuando éramos niños sabíamos que había mucho venado en la sierra, que había gato montés, ¿no? Entonces, lógicamente, esa flora y esa fauna que tenemos nosotros en la Sierra de Santa Rosa, pues era la misma que teníamos nosotros acá. Pero ¿qué es lo que sucede en un momento dado? Que se viene la industrialización de la zona. Sí. Empiezan los trabajos de minería. Sí, claro. Y en esas épocas los trabajos de minería requerían de la madera para todo, no solamente para calentar los alimentos o para cocinar la carne, sino también para los trabajos de la minería propia. Recordemos que para la explotación de las minas, para poder abrir los grandes socavones, se hacían las famosas lumbradas, sí, que no era más que apuntar sobre las zonas de las minas que se iban a trabajar y amontonar pues, cantidades de encino enormes. Posteriormente se les prendía fuego, y cuando esto ya estaba caliente, pues, o sea, cuando la roca ya estaba en su punto máximo de calor, se les vaciaba el agua. Entonces hacía que las rocas se reventaran, y entonces era más fácil poder empezar a trabajar los socavones de las minas. Pero no quedaba ahí, porque también dentro de las minas, para andamios, para soportes de las mismas trabajos de las minas, como escaleras, o sea, para preparar los tiros y todo lo demás, o sea, se utilizaba la madera. ¿Y de dónde la iban a tomar si no era de la ciudad de Guanajuato, lo que teníamos en los alrededores? Por eso es la gran deforestación y los cerros pelones que tenemos. Sí, me imagino una tala indiscriminada de encinos, a lo bárbaro. Así es. Entonces, en esta siguiente imagen, bueno,
que son fotografías ya de 1800 y tantos, finales de los 800, principios de los 900. Sí, claro. O sea, ya se ven cómo están los andadores, cómo están las escaleras por donde estaban transitando para el proceso de extracción del mineral. Aquí habrá que recordar que el proceso de extracción siempre se hacía en las minas que estaban en la veta madre, que venían desde la Luz, Valenciana, todo esto hasta el Cubo. Y en la ciudad de Guanajuato, a la ladera del río, era donde se hacía el proceso ya de cianuración y de separación, ¿no? Entonces, pero en la minería, en las minas arriba, la madera era indispensable para poderla trabajar, ¿no? Aquí en la fotografía número 6 podemos ver una de las estructuras que se utilizaban como tiro. ¿Sí? O sea, cuando no era el socavón, o sea, no era el tiro horizontal, sino era el tiro vertical. Y bueno, se tenía que hacer todo esto. ¿Qué se hacía? Pues utilizar la madera. Utilizar la madera que teníamos, que tenían disponibles ellos para poder trabajar y hacer los trabajos de industrialización, y que vino a convertir a Guanajuato en una ciudad industrial totalmente minera, ¿no? Si me permites anotar también esto, que es importante, amigos. Al empezar a deforestar la cañada de Guanajuato, fue quedando limpia, o sea, me refiero a fue quedando sin vegetación y con facilidad para que se empezaran a establecer las haciendas de beneficio. Entonces, puede ser que sea el primer gran cambio notorio dentro de la ciudad. ¿Sí? Porque a la ribera del río se fueron estableciendo las haciendas de beneficio, dada los espacios, las planadas que iban quedando limpias. Así es. Y entonces este proceso fue más fácil. Quizás sea uno de los primeros cambios importantes de la fisonomía en general de la cañada de Guanajuato. Y las haciendas de beneficio que se construyeron aquí en la ciudad de Guanajuato, a final de cuentas vinieron a transformar el paisaje de una forma bruta en lo que ya es la cañada de la ciudad histórica, como lo llaman algunos, o de la ciudad de Guanajuato. Cuando se hace ya el asentamiento de la ciudad de Guanajuato, se vienen los problemas, precisamente por los asentamientos de las viviendas a la ladera del río, de la cañada principal, y también de las haciendas, que era donde desalojaban todos los desechos hacia el río. Y esto trajo una serie de problemas años más adelante, tanto que en el año de 1750 se hace un estudio, lo hace José Gabriel Rozuela, que era un español avecindado aquí en la ciudad de Guanajuato, y él propone al ayuntamiento un saneamiento al río. Un saneamiento al río, pero estamos hablando de 1750, ya había serios problemas con la ciudad de Guanajuato. Vamos a seguir, Emilio. Amigos, si nos parecen, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos, porque esta imagen que están viendo ustedes en su televisión es importantísimo para la ciudad de Guanajuato. Regresamos.